Bueno, eh, hace una semana pedí que propusieran temas para hablar hoy en el live, tener un live que les gustara. Y propusieron, entre otros, estrés, dolor cervical y dolor de rodilla, que se lo hacemos la próxima semana, la disfunción patilofemoral. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que en algún momento de nuestras vidas nos ha molestado y hemos sido sintomáticos de ello. Y es el estrés asociado al dolor cervical o viceversa, dolor cervical asociado al estrés. ¿Sí? Hace algunas semanas hablamos de todo lo que tenía que ver con intoxicación por cortisol y era que cualquier situación que nos llevara a un estrés crónico nos podía dar un exceso de cortisol y esto a su vez empezar a provocar ciertos síntomas que comprometían tanto desde mi parte mental, cerebral, emocional y física. ¿Sí? ¿Qué es el estrés entonces? El estrés es una reacción de defensa ante cualquier amenaza que sintamos, sea una amenaza física, emocional, cognitiva, una presión, una manipulación, etc. Y ese estrés, como es un mecanismo de defensa, activa un montón de circuitos a nivel cerebral que a su vez hacen una secreción de sustancias por parte del cerebro en unos ejes hormonales que se llaman neurotransmisores. Y estos activan todas las señales de alerta. Entre esas, toda mi respuesta cardiovascular. O sea, me pongo un poquito hipertenso, me aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta mi frecuencia respiratoria y aumenta la tensión muscular con el fin de huir de esa amenaza a la que me veo expuesto. Este estrés me protege y es una medida protectora cuando estoy amenazada, pero este no debe prolongarse en el tiempo, porque cuando se prolonga en el tiempo, sus efectos a nivel físico se van acentuando cada vez más y van generando una serie de disconfort, de síntomas, de molestias que con el tiempo se van a convertir hasta en enfermedades. ¿Sí? Me baja la inmunidad, me puede disparar la presión arterial, me produce un daño a nivel metabólico, puede desencadenar una diabetes, un síndrome de inflamación crónica. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que vivimos con el estrés. ¿Sí? Los estresores o las causas estresantes pueden ser únicas, como el que vivimos ante un desastre natural, pueden ser múltiples cuando genera mucho en una comunidad pequeña, genera mucha ansiedad. Por aquí me dice Moisés que si un estrés no cuidado produce ansiedad, pueden ser lo uno y lo otro, se pueden ir combinando, o una ansiedad de una idea permanente puede llegar a producir estrés crónico, sí, también. Eh, Puede ser el estrés cotidiano, el que me preocupe por no llegar tarde al trabajo, por despachar mis hijos al colegio, por hacer la comida a tiempo, etcétera. Puede ser un estrés laboral debido a las exigencias, pero en todos los casos depende mucho de cómo manejo yo esa reacción y cómo la voy manejando a través del tiempo. Si la voy sabiendo sopesar y sabiendo contrarrestar. ¿Sí? Esto, como les dije ahora, me produce esa alarma de reacción. Es en el primer instante, pero poco a poco me voy adaptando, o sea, el momento de que me van a atracar o que se incendió mi casa o que hay una alerta muy severa, me produce un shock en el momento que puede ser de huida, de parálisis, bueno, cada uno, pero en los siguientes momentos, en el siguiente minutos, voy generando una estrategia de adaptación, mi cuerpo se va adaptando a la situación y finalmente voy tratando de sopesar y de solucionar la situación. Si el estrés se prolonga durante mucho tiempo y no hay un adecuado manejo de él,
ya produce un agotamiento físico, que es cuando sentimos esa sensación de desaliento, de fatiga, de, uy, no, me agoté, se me acabó toda la pila, toda la energía, empezamos a sentir un dolor en todo el cuerpo, una sensación de ganas de vomitar, una sensación como de frialdad, de palidez, y uno dice, se me bajó la presión. Todo eso ya es cuando los neurotransmisores están a tope, están produciendo mucho y van agotando mi cuerpo y van agotando toda esa reacción y toda esa situación, ¿sí? Ya llega eso y se empieza a estabilizar porque ya los neurotransmisores que subieron tan rápido, sobre todo el cortisol, empiezan a disminuir, pero disminuyen muy lentamente. Ojo, el cortisol es un neurotransmisor que me protege. Lo que no está bien es que permanezca alto, o sea, que yo me mantenga en una situación de estrés y de alarma permanente. Si este estrés o esta alarma permanente me mantiene disparados estos neurotransmisores, me voy a estar en estado de alerta permanente, entonces me va a afectar el sueño, me va a afectar mi desempeño mental, me va a afectar mi desempeño físico. De la misma manera, les dije ahora que nos mantenía en el primer momento en una tensión muscular para prepararnos para la huida, pero si esa tensión muscular se va prolongando en el tiempo, va a aparecer una serie de dolores por una contractura muscular sostenida. ¿Quién de nosotros no ha tenido un dolor de cuello? Va donde el médico y le dicen, eso es estrés, ¿sí? Sin embargo, aunque la principal causa de dolor cervical sea la contractura de los músculos del cuello, principalmente un músculo que se llama el trapecio, ese casi siempre es el protagonista de esta novela, no nos podemos confiar ante esto que sea siempre una contractura muscular, tenemos que estar seguros, sobre todo si este dolor se va prolongando en el tiempo y cada vez se va haciendo más molesto, limitante e interfiere en mis actividades de la vida diaria. Cuando eso sucede y ese dolor ya va pasando algunas semanas, y me llega a mí como médica general, como médica especialista, yo debo estar muy segura de que no vaya a ser algo muy grave o algo peor. Y aquí es donde entran los diagnósticos diferenciales. En medicina siempre debemos pensar en lo más grave inicialmente y descartarlo y ya lo último decir, bueno, ya estamos tranquilos, no es el corazón cuando es un dolor de pecho. Descartar lo más grave y irnos ya a ir manejando cuando tenemos el diagnóstico. Entonces, lo primero siempre debe ser una radiografía de columna cervical. Esa radiografía de columna cervical me va a dar información de la parte ósea y articular. Entonces, esa radiografía de columna cervical me va a mostrar si es una artrosis, si es una espondilitis anquilosante, que ya es una cosa muy grave, o si hay un trastorno de alineación de la parte esquelética de la columna cervical. Cuando eso queda descartado, ya entraría yo a buscar otro tipo de diagnósticos. Es importante tener en cuenta, y a todos les asusta mucho, cuando ven la lectura de las radiografías que me habla de una artrosis, de una esclerosis, y es que hay que tener en cuenta la edad que tengo. A medida que vamos avanzando en edad, se van generando unos cambios de desgaste propios de la edad, ¿sí? Pero esos cambios no deben asustarnos siempre y cuando no vaya a generar una inestabilidad en mi columna, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos la radiografía, ya descartamos algo grave, hacemos una muy buena valoración de ese paciente,
empezando por preguntar cuál es su labor, en qué trabaja. Eh, Al hacerlo, nos vamos dando cuenta de si es una persona activa, de si es una persona muy sedentaria, de si está trabajando en una postura fija la mayor parte del tiempo. Ahí hay que preguntar entonces cómo es ese puesto de trabajo, si trabajan mucho en computador, la altura del computador, la altura de la mesa, porque si nuestro cuerpo se acomoda mal, también tiende a prolongar este tipo de molestias. También evaluar muy bien si hay una situación estresante permanente o si tiene una actitud ante las situaciones de mayor respuesta emocional. Me explico. Hay situaciones en las que a uno lo ponen a pensar muy permanentemente. Para mí, y yo lo llamo con mis amigos, tengo una idea parásita, cuando se me va metiendo algo por aquí, una idea parásita, y uno va transcurriendo el día, pero sigue dándole vuelta a la bendita idea, a la bendita cosa, pero esto ya se vuelve permanente y esa idea persiste, entonces ya empiezo a generar un estrés emocional por una idea que la dejo que ronde y ronde y ronde en mi cerebro. Y ese estrés emocional o ese estrés psicogénico me va generando toda una respuesta física a esa situación. Por aquí Andrés me pregunta de que tiene una candidiasis hace más de 20 años y hace 3 años del dolor cervical. Realmente no tiene relación la candidiasis con el dolor cervical. Pero me llama la atención y este es un tema de pronto para otro live, pero que lo vamos a tocar ahí por encimita, y es que come mucho pan y sufre de sinusitis. Siempre que hablamos de dolor, tenemos que ir agarrando el dolor por todas las puntas, desde la alimentación, el trabajo, el tipo de personalidad, si hace ejercicio o no hace ejercicio. El pan, sobre todo con las harinas blancas, las harinas de trigo, es lo que llamamos un alimento proinflamatorio. Los alimentos proinflamatorios tienen la tendencia a generar dolor crónico, o sea, a dejarlo. ¿Por qué? Porque me están produciendo una inflamación persistente en los tejidos. Entonces, cuando yo me conozco muy bien, cuando llevo un listado de mis síntomas y cuando voy mirando qué situaciones van desencadenando más síntomas, voy empezando a encontrar factores desencadenantes que tengo que ir corrigiendo. El pan puede tener relación en una situación de un dolor crónico generalizado porque puede generar aún más inflamación a nivel celular. ¿Listo? Espero, Andrés, que más o menos hayamos aclarado esto. Bueno, siempre tener en cuenta qué tipo de factores me desencadenan el dolor, como les decía ahora, qué me lo exacerba más y qué me lo mejora más, ¿sí? Cuando decimos, no, es que cambié la almohada y me mejoró, ¿cuánto tiempo? Si fue realmente un cambio en el tiempo importante. Desde que estoy en ese puesto de trabajo tengo más dolor, o cuando trabajo desde casa me da más dolor porque el puesto de trabajo en casa no es el adecuado. Es que cuando llega el fin de mes y tengo que presentar algunos informes ante la empresa, el dolor empeora. Entonces, ir mirando todos esos factores que desencadenan o exacerban el dolor para ir corrigiéndolos de manera importante. Cuando hablamos de dolor crónico, independiente del sitio en el que se presente, hay que tener muy en cuenta que debemos tener ciertas situaciones muy controladas. Debemos tener un muy buen sueño, un muy buen descanso, porque si no descansamos de manera adecuada, esto se convierte en un factor que va a empeorar toda nuestra sintomatología. Debemos tener una alimentación lo más balanceada posible, tratando de evitar los alimentos que me producen inflamación y comer más los alimentos que son antiinflamatorios. Esos alimentos antiinflamatorios son los llamados antioxidantes, como son todos los frutos rojos, el aceite de oliva, el aguacate. Bueno, todos estos nos protegen de la inflamación y los otros no la provocan. Entonces, siempre tener en cuenta también una alimentación más balanceada al respecto.
también mi respuesta emocional a todas esas situaciones, o sea, un adecuado control del estrés. Si yo estoy teniendo una idea que se me va metiendo, que me voy obsesionando con esa idea, que me va generando ansiedad, o sea, como unos ataques de pánico, una taquicardia, un dolor de pecho, pensando en solo eso, entonces tengo que contrarrestar de alguna manera esa idea. Puede ser distrayéndome con otro tipo de situaciones o buscando ejercicios de respiración, oyendo música suave, música que me relaje o por el contrario, música que me ponga contenta pero que mi mente la lleve a otro momento para ir contrarrestando ese tipo de ideas y ese tipo de emociones que se me van volviendo obsesivas y que a la larga van empeorando la situación de estrés y por ende la contracción muscular y el dolor. Manejo de ese dolor cervical, cuando ya descartamos que no sea algo muy severo, de que sea una espondilitis anquilosante, que es una enfermedad reumatológica autoinmune, o sea que mis propias defensas atacan mis articulaciones y me ponen rígido y me inflaman, o descarto una inestabilidad de mi columna, tengo que ya empezar una serie de tratamientos. Entonces veníamos con el manejo del sueño, el manejo de la alimentación, tener un ejercicio adecuadamente prescrito. No todo el ejercicio es para todo el mundo porque todos tenemos unas condiciones de salud o de lesiones previas diferentes. Por lo tanto, el ejercicio debe ser ordenado y organizado de manera individual. No todo lo que hace Juanito lo puede hacer Miguelito porque si no son igualitos, entonces alguno de los dos va a salir lesionado. Entonces siempre debemos tener en cuenta la situación de que somos seres independientes y individuales y debemos tener unas prescripciones individuales. Alejandro por aquí me pregunta que mi doctor me manda un antidepresivo si yo tengo es dolor. Alejandro, hay una situación con el dolor y muchos me hacen esta pregunta, no tanto, por un lado, con la parte de los antidepresivos y por el otro lado, con los antiepilépticos. Es que ¿por qué me mandan carbamazepina si yo no estoy convulsionando? Es ¿por qué me mandan fluoxetina, duloxetina o sertralina si yo no estoy deprimido? Pero resulta que ahorita yo les decía que con el estrés crónico se genera una cascada de sustancias a nivel cerebral que me desencadenan unas respuestas a nivel orgánico, unas respuestas tanto del sistema cardiovascular como respiratorio y de tensión muscular también. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo neutralizo o controlo de alguna manera esos neurotransmisores, esa cascada de generadores del dolor también se controla. Hay sustancias que se agotan, tal es el caso de la serotonina. La serotonina es una hormona que me genera tranquilidad, paz y sosiego, mejor dicho, relajación. Pero resulta que en estados de estrés crónico ella se agota. Entonces los serotoninérgicos, como son los antidepresivos, estimulan la generación de serotonina. Es por esa razón que te la mandan para dolor, porque el dolor no lo vamos a combatir cuando se trata de un dolor crónico en el punto que tú lo estás sintiendo, sino en la generación de todas esas sustancias que están prolongando el dolor en el tiempo. Entonces, por eso se utilizan los antidepresivos. De la misma manera se utilizan los antiepilépticos porque son medicamentos que controlan o estimulan algunos neurotransmisores que hacen parte de la cascada del dolor. Entonces, es por esa situación. Él dice por aquí, ¿para qué no explican? Yo no me tomé nada. Sí, deberían explicarte por qué te lo mandan, pero ya te expliqué por qué te lo mandan. Si ya estás sin dolor, no te lo tomes, pero si persistes con mucho dolor y con otros síntomas, es mejor que vuelvas y consultes y miren la situación cómo está y le preguntes también a tu médico la razón. ¿Listo?
Importantísimo, el ejercicio. Por un lado, por la acción local, si hay una contractura muscular, necesito hacer muchos ejercicios de estiramiento para que ese músculo se suelte, para que ese músculo esté más laxo, más relajado. Y de esa manera poder mejorar esa textura muscular. Medios físicos nos ayudan, como es el calor. Nos colocamos calorcito en la zona y eso ayuda a la relajación muscular. Si colocamos frío, y eso se los digo mucho a mis coequiperos, los fisioterapeutas, el frío me contractura un poquito más, entonces no es muy útil en estas situaciones el frío local. Los estiramientos son importantes para lograr mayor elongación y suavidad del músculo, pero también para que no me quede rígido, porque cuando tengo una contractura muscular uno va a girar y dice, ay, estoy tieso, ay, no puedo mirar hacia arriba, no puedo mirar hacia ningún lado. Y si yo dejo que eso persista, entonces en realidad se va a ver una gran limitación en el movimiento. Entonces por eso es importante los estiramientos. ¿Vale? También tener en cuenta que el ejercicio me genera muchas sustancias a nivel cerebral que ayudan a combatir ese dolor y esa molestia. El ejercicio, les decía ahora que tenía que ser prescrito, individualizado de acuerdo a las condiciones de cada paciente y a lo que vayamos encontrando en exámenes y en lo que encontremos en un examen físico. Pero siempre debe ser de acuerdo, o sea, es un estar de acuerdo entre el médico y el paciente con lo que le gusta, porque si yo como médico le digo, vas a hacer este ejercicio, pero resulta que a ti no te gusta ese ejercicio, lo digo por ejemplo, la hidroterapia que ahora está tan de moda, que la mandan casi para todo, pero es una chica que se lava el cabello 2 veces a la semana y es un cabello largo que necesita un cepillado muy dispendioso, entonces le aterra estar en piscina por todo lo que el trabajo que le genera su cabello. Tengan la seguridad de que ella no va a continuar haciendo su ejercicio, va a abortar la misión de hacer la terapia. Entonces, siempre tener en cuenta qué le gusta a la persona para lograr llegar a un justo equilibrio y que ese ejercicio lo siga manejando y lo siga haciendo. Los medicamentos son útiles en momentos de crisis, pero no son para tomarlos toda la vida. ¿Por qué? Porque finalmente van produciendo una serie de efectos secundarios, efectos indeseados que van a empeorar la situación. Yo voy con la temática siempre de que debemos gestionar, debemos aprender a manejar nuestras emociones y de esa manera aprendemos a manejar de manera consciente nuestros neurotransmisores que ustedes los han escuchado mucho, dopamina, serotonina, cortisol, adrenalina, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente ellos son los que me están produciendo síntomas o contrarrestando síntomas. Y eso se puede lograr mucho cuando logro técnicas adecuadas de relajación, cuando logro técnicas adecuadas para dispersar mi cerebro y de esa manera activo unos y voy contrarrestando otros. Se me olvidaba decirles, el estrés es tan tenaz y es tan nocivo cuando se genera de manera persistente o crónica en el tiempo que va produciendo muerte neuronal, o sea, nuestras neuronas cerebrales se van muriendo a causa de ese estrés tan crónico porque ese exceso de neurotransmisores las va matando. Entonces, a la larga, también vamos a tener unos trastornos cognitivos, unos trastornos de memoria, unas lagunas mentales, unos olvidos repetitivos en el tiempo. Por lo tanto, es necesario controlarlo. Por aquí me pregunta Esperanza, ¿el yoga ayuda? Sí, el yoga ayuda. Entiéndase como yoga desde la parte de ejercicio físico y de pronto de la parte respiratoria. Ya con la parte filosófica y de religión, esa parte yo sí no me meto, pero desde la parte de ejercicio físico, el yoga hace unas muy buenas técnicas de estiramiento y unas muy buenas técnicas de fortalecimiento sin tener una carga externa.
o sea, se hace el fortalecimiento con el propio peso corporal. Es muy útil y sobre todo tienen unas técnicas de respiración bastante útiles para controlar la frecuencia cardíaca, la respiratoria e ir bajándole a esa acelere que nos puede producir el estrés. Entonces sí puede ser bastante útil. Vuelvo y les digo, las técnicas tienen que ser consensuadas con cada paciente, ya que de eso depende que haya consistencia en el trabajo que vayan a realizar. Importante irnos enganchando con el ejercicio. Lo necesitamos no solo para combatir el estrés, sino para mantener nuestro estado metabólico, nuestro sistema cardiovascular, nuestra estabilidad física y mental. Entonces, es interesante mantener una actividad física regular. Por aquí Alejandra me pregunta que si una primera infiltración falla, ¿es conveniente realizar una segunda? Alejandra, eso es muy relativo y depende del paciente. Te digo una cosa tan simple y tan sencilla. Si tú tienes un dolor, sea cervical o lumbar, por más de 2 años, ten la plena seguridad que una sola infiltración no te va a servir. O sea, no te va a servir permanentemente. Posiblemente vayas a necesitar varias. Pero ¿qué sucede? Eso hay que evaluarlo muy bien de acuerdo al diagnóstico del paciente y lo que se vaya a tratar. Debe tener una mejoría, así sea en un bajo porcentaje, pero debe haber mejoría con esa primera. Y uno lo que va buscando es ir llevando la curva de mejoría en ascenso y posiblemente con una sola no se vaya a lograr todo ese ascenso. Bueno, eso era lo que les tenía como para el día de hoy. Ese dolor cervical, perdón, les voy a dar otros 2 tipsitos, y es que el dolor cervical también se puede producir por bruxismo, ¿sí? Cuando aprieto mucho los dientes, ese músculo que se llama massetero y que se comunica con otro que se llama temporal, va generando una cadena de contracturas que llega hasta los esplenios que están atrásito y hasta el protagonista de todo esto que se llama trapecio, que es un músculo muy grande. Entonces empieza un dolor que compromete la cara, el cuello y parte de la zona de las escápulas, ¿sí? Entonces, mira, esa es otra causa que puede desencadenar un dolor cervical. Entonces, hay que estar muy atentos siempre, médicos, a preguntar cuando hay un dolor cervical crónico si el paciente presenta bruxismo, porque esto puede ser una causa importante del dolor. También se puede presentar con un pitico en el oído que se llama tinnitus y una limitación en la movilidad cervical. Por aquí me dice Moisés, doctora, yo tuve un tema financiero más la carga laboral, empecé con un tic en mi ojo derecho y hoy ya el ojo se me cierra y me cuesta separarlo. También eso es estrés. Me dicen que es un espasmo hemifacial. Moisés, el espasmo hemifacial, y esto así es la carrerita porque no es nuestro tema, pero te explico la carrerita que es. El espasmo hemifacial se puede presentar por varias causas. Una puede ser estrés. Básicamente se presenta en la mayoría de los casos después de que hay una parálisis facial y queda esa secuela que puede ser el espasmo, y eso puede ser por 2 razones, y aquí me van a caer los fisioterapeutas, pero acostumbran mucho poner corriente en las parálisis faciales, y al poner corriente en una parálisis facial estimula una cosa que se llaman las mioquimias o las sincinesias, y es un movimiento aberrante involuntario de los músculos de la cara que termina en un espasmo hemifacial. Entonces, una razón puede ser después de una parálisis facial que se haya colocado corriente, o la otra que haya lo que se llama un haz aberrante. Ejemplo, este es mi nervio facial que está en el cerebro y un haz vascular o una vuelta de la arteria cerebral está envolviendo el nervio y lo va apretando. Al irlo apretando, va generando inestabilidad en la membrana del nervio y el nervio empieza a descargar de manera errática y va produciendo el movimiento que se va desde el cierre del ojo hasta la desviación de la comisura, inclusive aprieta el platisma, no sé si lo alcanzaron a ver. Entonces se va dando un movimiento todo en cadena. A la carrerita, generalmente no tiene cura, pero tiene un muy buen manejo con toxina botulínica, con Botox. ¿Por qué? Porque se limita un poquito
con la toxina muy bien colocada por un experto, por un médico especialista, no por un estético, la movilidad de esos músculos que están tan involucrada, entonces con eso nos mejora un poquitico, ¿vale? Espero haberla resuelto, qué pena con los demás que me salió un poquito del tema. Entonces les decía que aparte del dolor cervical puede haber entonces bruxismo, tinnitus y dolor hasta la parte baja de las escápulas. Entonces cuando dicen, no, es que ya me duele aquí, 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 ese dolor me está caminando, probablemente es porque ya esto agarró ventaja y hay que manejarlo a tiempo. Un dolor no es normal. Un dolor, una semanita, uno se lo maneja con analgésicos y todo el cuento, pero es que yo tengo un trabajo muy estresante y es normal de que me duela, no. Entonces no sabemos manejar el estrés o algo raro está sucediendo o es el puesto de trabajo, pero no dejemos que nuestros dolores se vuelvan crónicos, que agarren por mucho tiempo, más de 3 meses, porque cada vez se va haciendo más difícil su manejo. Bueno, muchas gracias por la asistencia, como siempre, muy juiciositos por aquí. Déjenme sus comentarios si necesitan saber algo más, si se me quedó, porque yo creo que sí se me quedaron varias cositas por decirles, pero yo creo que abarqué lo más que pude un tema tan grande como es este. También espero sugerencias para los próximos live para que no dejemos este espacio que de pronto es muy enriquecedor para todos y que nos ayuda a resolver muchas dudas. Comunidad, los quiero mucho. Bye bye.